Ok. Bueno, entonces vamos a revisar un poco cuál es este plano llave de la respuesta inmune innata. Sobra decir, ustedes ya saben que la respuesta inmune innata forma parte de la respuesta inmune. La respuesta inmune además comprende la respuesta inmune adaptativa, que es en lo que estamos en nuestra sesión. Sin embargo, dentro de lo innato, lo que es valioso conocer para entender la respuesta inmune innata, número uno son las características de la respuesta inmune innata, ¿no? Es decir, que que es rápida, ujú, que no tiene memoria, que no es transferible, ujú, y que es menos específica. ¿Sí? Entonces, estos elementos, entenderlos muy claramente. ¿Por qué decimos que la respuesta inmune es rápida? ¿Por qué decimos que no tiene memoria? ¿Qué significa que no es transferible? ¿Y qué significa que es menos específica? Dentro de lo que y después, esto es como las características generales. Y después vemos el escenario que les platiqué la vez pasada, ¿no? Entonces, ¿qué lo compone? ¿Quiénes son los integrantes? Bueno, aquí tenemos a las barreras físicas, tenemos a los mecanismos moleculares, y tenemos a las células. Ujú. Todos estos, a su vez, ya sabemos, vienen de la respuesta inmune innata. Ujú. Después vemos que, bueno, damos toda una serie de ejemplos de por qué las barreras físicas funcionan, etcétera, etcétera, etcétera. Esto ya lo conocemos. Vemos dentro de mecanismos moleculares, encontramos aquí viven, ¿quiénes son los integrantes de esta historia? Péptidos antimicrobianos, que comprenden a su vez péptidos catiónicos, aniónicos y neutros. Sin embargo, solamente para la finalidad de esta clase de licenciatura, nos vamos sobre los péptidos catiónicos. Y los péptidos catiónicos tienen tres familias principales que les platicamos: defensinas, catelicidinas e histatinas. Esos son los péptidos catiónicos. Y de los aniónicos solamente les decimos que existen, y de los neutros también. Entonces, esos son los péptidos antimicrobianos. Después platicamos de proteínas. Ya no son cadenas cortas de aminoácidos como los péptidos, sino ya son proteínas más complejas. Y aquí tenemos, por ejemplo, a las proteínas de fase aguda. Y en las proteínas de fase aguda tenemos a las tentraxinas, al amiloide sérico A y al amiloide sérico P. No tienen gran ciencia, nada más les mencionamos algunas características. Y dentro de proteínas de fase aguda tenemos a las proteínas fijadoras de hierro. Uh-huh. Esas son proteínas de fase aguda y tienen una característica interesante, y es que se aumentan de concentración. Este nombre de fase aguda significa que están súper expresadas en las etapas iniciales de un daño o de un proceso infeccioso. Y eso es muy valioso saberlo porque estas proteínas se pueden utilizar con finalidad diagnóstica. Se puede saber si un animal o un daño es reciente o pasó más tiempo, porque estas solamente se encuentran en las primeras días de un evento de daño o de infección. Uh-huh. Dentro de las mismas estamos hablando ahora de proteínas. Aquí pasamos con las enzimas, y aquí tenemos a la lisozima. Uh-huh. Esta enzima capaz de degradar péptido glicano de la pared bacteriana, ¿no? Y aquí mismo, con las proteínas, tenemos al complemento.
Dentro del complemento, pues se va a observar las vías de activación, ¿no? Clásica, alterna, lectinas, y las funciones del complemento y los caminitos que hay de funcionamiento dentro del complemento. Ujú. Después de ver el complemento, mecanismos moleculares, aquí hay una parte adicional que son las citocinas. Se habla generalmente de qué es una citocina, etcétera, y nos enfocamos en cuanto a citocinas a los interferones tipo 1, es decir, interferón alfa y beta, que son los interferones tipo 1. Pues estos son los mecanismos, es como el plano llave general de los mecanismos moleculares. Se pueden ver algunas singularidades adicionales, pero en general nos enfocamos en esto. ¿Hasta aquí hay alguna duda, comentario, algo? ¿No? Todo esto, de esto, bueno, vamos a seguir entonces con el mapita. Ujú. Después, por parte de las células, pues comenzamos explicando quiénes son estas células, ¿no? Y aquí es recomendable, es muy recomendable y muy bueno, y viene ahí, que sepamos el origen, la ontogenia, es decir, el linaje celular. ¿De dónde provienen estas células? ¿Quiénes son? ¿De dónde vienen? Y de dónde vienen significa que hay que hacer o hay que reconocer cuáles son sus posibles orígenes. Mieloide, linfoide. ¿Mm? ¿Quiénes son estas células? Ya se conocen las células terminales. Me las mencioné la vez pasada, ¿no? Macrófagos, células dendríticas, los tres granulocitos o polimorfonucleares, que son neutrófilos, basófilos y eosinófilos. Ujú. Bien, pero vamos a ver, estas células terminales que conocemos, ¿de dónde vienen? Em, digamos, en el proceso de diferenciación desde la médula ósea. Entonces, este es un primer punto, quiénes son, de dónde vienen, para dónde van, cuál es su sentido de vivir, quién fue su mamá, su abuela, su tatarabuela, su chosna, ajá, y así vamos viendo cómo está la historia de esta historia de las células. Ya que vimos hacia las células, entonces pasamos a saber cómo miran estas células, cómo reconocen. Ajá. Y aquí tenemos, por supuesto, en esta parte de quiénes son, vamos a ver qué es un neutrófilo, qué es un basófilo, qué es un eosinófilo, cuáles son sus principales funciones, que eso me parece lo vieron. Después viene estas células, cómo reconocen. Y aquí pasamos al tema de PRRs, receptores reconocedores de patrones. Ya que hablamos de estas células, cuál es su origen, su vida, su historia, etcétera, y a dónde llegaron, y decimos, este es un macrófago, este es un neutrófilo, este es un eosinófilo, y estas son sus funciones, sus concentraciones en la sangre, etcétera. Ah, bueno, pues ahora vamos a ver cómo funcionan. Y para saber cómo funcionan, lo primero es cómo miran el mundo. Estas células innatas miran el mundo a través de sus PRRs. Y esta familia de receptores le permiten a las células reconocer ante qué tienen que responder. Y aquí en los PRRs, pues tenemos a los TLRs, tenemos a los RLRs, receptores tipo TOL, receptores tipo RIG, ajá, NLRs, receptores tipo NOD. Ujú. Son formas en las que las células miran el mundo. Son sus sentidos tal cual, como nosotros tenemos el tacto, el olfato, la vista. Las células tienen sus receptores para reconocer el mundo. Bueno, esto es como decir el tacto, el oído, la vista, etcétera. Son formas en las que las células miran y reconocen. Por supuesto, esto está enfocado a reconocer potenciales agentes de daño. Ujú. Entre ellos microorganismos, otros factores de daño tisular, etc. Pues, ¿cómo reconocen? Es a través de los PRRs, TLRs, LRLs, NLRs y de repente por ahí platicamos de alguna que otra lectina o algún otro receptor. Pues ya sabemos cómo ven,
ya sabemos cómo reconocen, ya conocemos las funciones de estas células, y ahora nos vamos a una función específica que termina siendo muy valiosa, o que es central para entender la respuesta inmune innata. Y pasamos al tema de fagocitosis. Ujú. Dentro de fagocitosis ya sabemos que solo algunas de las células que vimos hacen fagocitosis. Vemos la diferencia entre una célula fagocítica profesional de una no profesional y vemos cuáles son tal cual los eventos de la fagocitosis, ¿no? ¿Qué es la fagocitosis? Ah, pues bueno, es un mecanismo que desarrolla una célula para ingerir una molécula, una partícula, con la finalidad de destruirla, ¿no? Y es la ingestión de algo extraño con la finalidad de destruirlo, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, la fagocitosis y sus pasos, ¿no? Bueno, quimiotaxis, adherencia, ingestión, digestión. Dentro de la digestión tenemos ahí digestión oxidativa y enzimática y sus principales vías químicas. Entonces, quimiotaxis, adherencia, ingestión, digestión y excreción y presentación. Entonces ya vemos todas las partes de la fagocitosis y la última parte de la fagocitosis nos lleva a otro tema, que es el tema de la presentación de antígenos. Presentación de antígenos. Y aquí vemos la presentación endógena y exógena. Endógena y exógena. ¿Cómo le hacen estas células fagocíticas que además son presentadoras para hacer la presentación? ¿Cómo mostrar información al exterior? Y vemos rápidamente esas rutas. Una vez que ya tenemos este panorama, que sabemos quiénes integran, fíjense, cuáles son las características de todo lo innato, todo lo que tenemos aquí, todo lo que toca la luz, tiene estas conductas, rápida, no tiene memoria, bla, y ya nos queda claro. Ahora, ¿quiénes son? Ah, pues aquí ya desarrollamos todas las familias, el primo tal, la prima tal, la tía, todos esos son integrantes de una familia. Y cada uno tiene características, así como ustedes dicen, no, pues a mi tío, a mi primo tal le gustan las albóndigas, pues bueno, pues esta funciona de esta manera y hace este rollo, ¿no? Una vez que ya tenemos el panorama completo de los actores, y ya sabe, cada uno se sabe su línea, que ya sabe qué va a decir, entonces todo eso lo articulamos en un evento que sería como la obra completa, que es la inflamación. La inflamación. La inflamación es el tema de cierre de la innata, que tiene como finalidad hacer interactuar y explicar cómo funcionan todos estos integrantes en la obra y particularmente después de cómo funciona, cómo pasa este proceso en la circulación sanguínea, este cambio hemodinámico que permite a todos llegar al sitio. Este es el llamado de alerta. Cómo llegar al sitio para contener una fuente de daño y para reparar los tejidos que queden afectados. Esta es la fiesta, todos estos son los preparativos para los 15 años, para la boda. Este es el evento. Y se arma todo el desgarriate y cómo llegaron y cómo le hacen las células para bajarse de ahí en el metro adecuado y y al final, después de la parrandota, cómo se limpia el sitio y se entrega el salón en buen estado. Esa es la inflamación. Y con eso se cierra el tema respuesta inmune innata. No voy a borrar todo para que se quede más o menos el mapa y vamos a ir describiendo algunas cosas alrededor de, ¿sale? Pero ustedes ya tienen, digamos, completo el panorama de esto, que me interesa que conozcan para que ahora sí, esas piececitas que dicen, sabes que esta la quiero apuntalar un poco mejor, bueno, pues ya nada más las van ahí ensamblando. Yo les recomiendo ampliamente que aunque estemos en línea y tengan las grabaciones, sí tengan a su alcance al menos unas hojitas para ir anotando cosas, haciendo sus propios dibujos. Siempre cuando uno va haciendo mecánicamente, manualmente las cosas, el aprendizaje cobra otro camino y nos permite de alguna manera desafiar esta distancia que tenemos por aspectos pandémicos, ¿no? Entonces yo sí les recomiendo, si pueden hacerse ahí
cerca un cuaderno, unas hojas, y varios de lo que vayamos platicando, vayan haciendo sus anotaciones, sus pequeñas, ya sabes que este tip es importante para que ustedes lo vayan construyendo, ¿va? No se queden, les invito a que no se queden únicamente con los materiales electrónicos, ¿no? O videos, etcétera. Perfecto. Bueno, entonces, vamos a comenzar con esta parte central, las características de la respuesta inmune innata, ¿no? Y vamos a ir viendo una por una para que nos quede muy claro qué significan o por qué decimos que todos los ingredientes de la respuesta inmune innata tienen estas conductas. Bueno, comenzaremos con el tema de que es rápida. En este aspecto, cuando hablamos que la respuesta inmune es rápida, tiene que ver con que siempre está disponible. ¿Qué significa esto? Todos los mecanismos que estamos viendo no requieren de un estímulo de daño exterior para iniciar su producción. ¿Se acuerdan que esto se los comentaba un poco la sesión anterior? Un tercio de la energía total de los animales se utiliza en la respuesta inmune. Imagínense, es muchísimo, ¿no? Uno piensa, oye, pues toda la energía para crecer, para el metabolismo, para las funciones, para los desplazamientos, para la digestión, bueno, todo eso, ajá, bueno, de toda la energía, un tercio completo se lo lleva la síntesis y todos los mecanismos de producción de respuesta inmune. Antier me agarré el dedo con un alambre de púas. Estamos trabajando en una escuela rural, después les platicaré. Y haciendo los trabajos ahí, pues realmente estamos haciendo trabajos de construcción. Te agarras con un alambre de púas oxidado, ¿no? Afortunadamente estoy vacunado para el tétanos, etcétera. Pero ¿qué pasa aquí? Pues que en ese evento del azar de la vida, donde en cualquier momento un animal podemos recibir daño, una mordedura, una lesión, lo que quiera, porque la naturaleza así es, la naturaleza nos expone cotidianamente a poder tener contacto con fuentes potenciales de daño, porque así es la vida. Y te subes al metro y puede ser que haya un covidoso por ahí o uno influencioso y te echa el virus, o los animales lo salen el perrito a que pase, pero pasó un perro con moquillo antes y orinó y va el perrito ahí a respirar. Bueno, todas esas cosas que están en el mundo en todo momento, porque somos parte de ese mundo, en cualquier momento pueden interactuar de una manera invasiva o puede ocurrir eventos eh, que te expongan a ese daño, ¿no? Acá tengo una super mordedura de gato, no les estoy contando mis heridas de guerra porque sí, hace una semana y media me mordió un gato, trabajando, por supuesto. Siempre todas las mordeduras, la mayoría que tengan seguramente serán de gatos, para quienes trabajen ocasionalmente o como sea la clínica. Entonces, todos esos eventos que están ahí al exterior tienen que tener siempre un contrapeso instantáneo al momento de mecanismos que les hagan frente. Entonces, el día de mañana que el perrito sale y se pelea con otro, lo muerde una ardilla o cualquier cosa que pasa en la naturaleza, todo esto está disponible para hacerle frente en ese momento. Porque si ahorita, después de la mordedura de este gato, que ahí van todas las pseudomonas, que bueno, son bacterias bastante duras, ¿no? De contener, no encuentran un freno, estos piquetes de todas las bacterias que están en el exterior, etcétera, nos veríamos avasallados, se verían superados los mecanismos de reparación de los tejidos si no hay alguien que les haga freno al inicio. Ujú. Entonces, por eso es importantísimo entender por qué la respuesta inmune innata se tiene que producir en todo momento, porque es esa barrera inicial y tiene que estar disponible sí o sí, porque la naturaleza en su diversidad, en su proceso estocástico, en todo lo impredecible, pues generalmente está produciendo fuentes potenciales de daño. Entonces, por eso todos estos mecanismos, por esto digamos en una lógica como funcional, orgánica, tienen que estar siempre disponibles. Individuos, animales que no tienen o que tengan alguna inmunodeficiencia, esto lo vamos a ver por supuesto en las clases finales, que es cuando vemos inmunodeficiencias, pero imagínense que la respuesta inmunitaria es tan importante que la mayoría de los animales que tienen anomalías funcionales de origen en su respuesta inmune innata tienen problemas muy graves, muchos de ellos no viven y los que viven, viven con situaciones constantes de mucho daño o de riesgo, ¿no?
Entonces, es fundamental entender que estos no requieren un estímulo para producirse. No es como lo demás de lo adaptativo. En lo adaptativo, y aquí vamos a ir pimponeando entre lo que sabemos de lo innato con lo adaptativo es lento. ¿Por qué? Porque esta picadura de alambre va a producir una respuesta de anticuerpos o de células de la adaptativa dentro de 7 a 10 días. Pero dentro de esos 7 a 10 días en lo que se produce una herramienta especializada para contener estas bacterias, ¿quién tiene que hacerles frente? ¿Quién detuvo este proceso infeccioso que las bacterias cuando ingresan se van a empezar a replicar, van a empezar a proliferar a un mayor ritmo? ¿Cuánto tiempo le tarda más o menos a una bacteria proliferar? ¿Quién me dice? ¿Cada cuándo se dividen? ¿Cada cuánto se dividen? ¿Quién se acuerda más o menos? ¿Horas? Horas las más tardadas, pero Cada 20 minutos, ¿no? ándale, exacto, las rápidas por ahí de 20 minutos, ¿no? Imagínense, cada 20 minutos se va a ir haciendo, se va a ir elevando a 2, ¿no? Esa proliferación. ¿Y cuánto le tarda a una célula de nosotros repararse? Por ejemplo, las células más rápidas, las de los epitelios, por ejemplo, intestinales, en las mucosas, etcétera, estos epitelios se regeneran muy rápido. ¿Cuánto se tarda esa mitosis en nuestras células? De 1 a 2 días, ¿no? Por ahí un día, ajá, 20, 24 horas. Imagínense, en lo que una célula de nosotros se divide, aquí hubo cuántos ciclos, pues 24 a la 2, no, 24 por 3 a la 2, la cantidad de, digo por 3 porque cada hora tendría 3 segmentos de 20 minutos, ¿no? Entonces imagínense, si no hay elementos inmunes ya prefabricados, listos para funcionar, nos llevan de calle, nos montonean y no hay forma de contener. Por eso, individuos inmunosuprimidos los mata cualquier cosa. Un roñoso toxoplasma que a nadie le hace nada, bueno, pues es habitual, puede generar una infección incontenible. ¿Por qué? Porque los mecanismos de reparación requieren forzosamente de elementos de contención inicial. Eso es la respuesta inmune innata. Y de ahí la importancia de que sea rápida. Siempre se tiene que producir. Haya o no haya contacto, ojalá y la vida nos proteja y no haya una infección próxima en ninguno de los que estamos aquí, lo que sea. Pero haya o no haya, estos van a estar disponibles. ¿Queda claro el elemento de que sea rápido y la importancia biológica, digamos, de esto? ¿Sí? ¿Queda claro? ¿Alguna duda? Sí, todo claro. Sí, muy claro. Perfecto. Otra característica, no tiene memoria. ¿Qué significa? Que siempre funciona de la misma manera. Aquí dice manera, perdón. De la misma manera. Siempre funciona de la misma manera al mismo agente o al mismo estímulo, ¿no? Y esto es una importante diferencia. Te les explico. No significa el hecho de que la respuesta inmune siempre funcione de la misma manera, no significa que responda igual contra todo, ¿de acuerdo? Es decir, por ejemplo, los péptidos antimicrobianos, los péptidos catiónicos, no actúan igual contra un hongo que contra un virus. Un virus es un agente intracelular que tiene una serie de características y ciertos péptidos catiónicos actuarán mejor contra virus y otros actuarán mejor contra hongos, como la cistatina. Un macrófago no reconoce igual y no actúa de la misma manera si se va a enfrentar a una bacteria extracelular como un estafilococos, como un estafilococo, que si fuese una bacteria intracelular facultativa como una micobacteria, ¿no? Una micobacteria tiene otras características, un ácido alcohol resistentes, se evaden de ciertas formas. Bueno, ojo, entonces sí dense cuenta de esto. Los elementos de la innata reconocen y pueden actuar de manera distinta frente a distintos agentes. Pero cuando hablamos del mismo agente, la respuesta técnicamente no mejora, no se acuerda, no tiene memoria, significa no se acuerda.
responde de la misma manera. Es decir, que si yo me vuelve a morder el mismo gato, los mecanismos innatos que me defendieron aquí, macrófagos, neutrófilos, péptidos antimicrobianos, complemento, todo esto, si me vuelve a morder el mismo gato, Dios no lo quiera porque lo voy a vacunar en 5 días, van a responder de la misma manera. No, el complemento no va a mejorar su ataque porque sea el mismo agente. Los péptidos antimicrobianos no van a mejorar, las células que fagociten no van a mejorar. Esa es una diferencia, fíjense, no hay memoria. Frente al mismo estímulo, se funciona técnicamente de la misma manera. Si ustedes revisan algunos artículos de vanguardia, podrán encontrar que hay hallazgos interesantes, pero para la finalidad de esta clase, se los digo, no tiene memoria la respuesta inmune innata, ¿no? A diferencia de la adaptativa. Ahí sí, si hablamos de linfocitos B, linfocitos T, los linfocitos B y T que se estimularon en la primera mordedura, ya no tendrán una mejor capacidad, una mayor potencia, una mayor duración sus estímulos y sus acciones en una segunda exposición al mismo agente. Entonces, la respuesta inmune innata no aprende, mantiene siempre de manera general la misma potencia de funcionamiento. Entonces ahí les va, fíjense. Vamos a hacer muy rápidamente la grafiquita. ¿Sí? Si pensamos en la respuesta inmune innata y tenemos un estímulo, voy a poner la respuesta inmune innata con azul. Y tenemos un estímulo infeccioso, hay una mordida, un daño, cualquier cosa. La respuesta inmune innata que siempre está presente, por eso no empieza en cero, siempre está presente, tiene una forma de funcionamiento, mejoran sus actividades y después regresa a su estadio, ¿no? Si llega a haber un segundo estímulo igual, técnicamente la curva no se modifica mucho. ¿Sí estamos? Esta es la respuesta inmune innata. Ahora en rojo es la respuesta inmune adaptativa. Hay un estímulo, la respuesta inmune adaptativa empieza a aumentar. Por supuesto, se tarda más en generar su respuesta porque es más lenta, vamos a ver. Y tiene una forma de funcionamiento. ¿De acuerdo? Estoy inventando de esta manera. En una segunda estimulación, la respuesta inmune innata haría esto. Aquí voy a poner el estímulo aquí adelante. Esta vez vuelve a haber un estímulo con lo mismo. La respuesta inmune innata, la respuesta inmune adaptativa haría esto, fíjense. ¿Lo ven? Cómo la respuesta inmune innata no aprende frente al mismo estímulo y la respuesta inmune adaptativa, que es en rojo, ¿cómo cambia su patrón de funcionamiento? ¿Es más rápida? Sí, porque lo que aquí le tardó de aquí para acá, que le tardó 7 a 10 días, de aquí para acá le tarda 3. Además es más potente porque alcanza, fíjense, este fue el nivel de funcionamiento de la adaptativa en una primera exposición. Y en una segunda exposición la adaptativa, ¡fum!, se viene hasta acá, hasta me salí del pizarrón, pinté mi pared. Voy a tener que limpiarla. Entonces, y en duración, el primer estímulo de la adaptativa tiene un periodo de funcionamiento de cierto rango, semanas, meses, dependiendo del estímulo. Y en la segunda estimulación puede ser meses, años. Acá, ¿no? Entonces, para que se den una idea de a qué nos referimos con el tema de la memoria, ¿vale? ¿Dudas con el tema de la memoria? ¿No? ¿Todo queda claro? Sí, Sí, todo queda bien. claro. Perfecto. Entonces, esta es otra de las características importantísimas de entender por qué son un sistema tan bellamente equilibrado. Pues porque se integran entre sí, ¿no? La adaptativa no puede funcionar inmediatamente porque requiere tiempo generar mecanismos tan potentes, tan específicos. Pero no importa que no pueda, porque al inicio va a haber quien haga el quite y esa es la respuesta inmune innata. Otra característica es que no es, bueno, nos vamos a ir primero por la que no es específica o es menos específica. ¿Qué tiene que ver esto? Tiene que ver con las formas de reconocimiento. Reconocimiento.
¿Cómo reconoce la respuesta inmune innata? Reconoce características generales. Y esto se los platicaba un poco la sesión pasada. Todos los elementos de la innata, todo lo que estamos viendo aquí, tiene formas de reconocer características generales. No identifica detalles que diferencien a los microorganismos o a los agentes potenciales de daño. Utiliza llaves maestras, utiliza moldes muy generales. ¿Sí se imaginan esto? Es decir, pongamos un ejemplo, péptidos catiónicos, péptidos antimicrobianos. Son péptidos, son cadenas cortas de aminoácidos que pueden detectar una gran cantidad, una gran gama de posibles combinaciones. Puede reconocer péptidoglicano, puede reconocer lipopolisacárido, fíjense, péptidoglicano, lipopolisacárido, flagelina, otras proteínas de secreción de las bacterias, puede reconocer membranas, pueden reconocer envolturas virales, puede reconocer pared de hongos, pueden reconocer, o sea, imagínense, estructuras de protozoarios, cosas así muy generales, pero no detectan detalles. La respuesta inmune innata no puede reconocer, en términos generales, si este péptido glicano es de un estafilococcus o de un estreptococo o con algunas variaciones, o si este lipopolisacárido está presente en una salmonela o está presente en una E. coli o en una pasterela. O sea, no reconoce de quién se trata, pero reconoce características muy generales. Este flagelo lo tiene tal bacteria móvil o la tiene otra, o si es un sistema de secreción. O sea, ¿sí se dan cuenta de esto? Reconoce características muy generales que le indican, ojo, aquí hay un potencial enemigo. Aquí hay una potencial fuente de daño. No detectan si esta fuente de daño tiene una diferencia particular o si tiene alguna característica específica de sí. No. Los macrófagos, sus receptores reconocedores de patrones también son, imagínense, una llave maestra que puede abrir muchas cerraduras. Los TLRs puede haber, por ejemplo, el TLR2. El TLR2 es un tipo de TLR, por supuesto. Reconoce péptidoglicano, pero también puede reconocer envolturas de influenza, envolturas virales, y también puede reconocer hemoaglutininas virales, hemoaglutininas virales, y también puede reconocer algunas glicoproteínas de protozoarios. Entonces, fíjense, un solo elemento, un solo ingrediente de reconocimiento tiene la posibilidad de reconocer muchas cosas de manera general. Una sola defensina tiene la posibilidad de reconocer tanto una E. coli como una pasterela, como una salmonela, Entonces, dense cuenta cómo las formas de reconocimiento son menos específicas. Todos los ingredientes que estamos viendo aquí no son específicos. Dicen, no, ¿sabes qué? No, yo solamente voy a reconocer, yo TLR2, solamente voy a reconocer la neuroaminidasa del virus de distemper canino, no son específicos, ¿se dan cuenta? Un solo elemento de reconocimiento o un solo integrante en la respuesta inmune innata reconoce muchas cosas y tiene toda la lógica del mundo, ¿no? ¿Por qué creen que es lógico que un elemento innato tenga ese gran abanico de posibilidades de reconocimiento? Biológicamente, ¿les parece algo útil? ¿Por qué? ¿Quién se anima? Pues porque así hay defensa ante lo que sea, ¿no? O sea, en lugar de ponerse a Así es. buscar si, o sea, por eso es rápida también, porque no está viendo si es cierta bacteria, por ejemplo, solo sabe que es una bacteria y que las bacterias hay que atacarlas. Exacto. Excelente. Excelente. Perdón, ¿quién comentó? Yo, Margarita. Hola, Margarita, pero no voy a alcanzar tu nombre. Excelente. Justamente es eso, ¿no? Tiene toda la lógica porque en ese abanico del mundo que estamos hablando de que el día de mañana pisamos un clavo o nos raspamos o lo que sea, en ese azar del mundo
pues pueden ingresar todo tipo de elementos que anden en el exterior. Y para ello, en lo que te pones a analizar cada uno, no. Lo que necesitas son mecanismos generales que te dicen, ojo, estos individuos, estos agentes que están ingresando, son potencialmente patógenos, hay que contenerlos. Ya después investigamos si hay alguno particularmente grave y contra ese vamos a montar otro nivel de potencia, ¿no? Pero en lo general, en la respuesta inmunitaria, en esos momentos de respuesta inicial, pues se requiere este reconocimiento menos específico. Entonces, ojo, atención. El elemento de menos especificidad no significa que no sea específico, que reconoce cualquier cosa, hacia loco. No. Sí reconoce características, pero reconoce características generales. Eso es la diferencia fundamental. La respuesta inmunitaria reconoce características generales. No reconoce características específicas, detalles, ¿no? A diferencia de los receptores, o de los mecanismos de la respuesta inmune adaptativa. En la respuesta inmune adaptativa, los receptores, fíjense aquí, le estoy diciendo, un receptor o elemento de la respuesta inmune innata, cualquiera que veamos, un solo mecanismo de reconocimiento reconoce muchas posibilidades distintas. Mientras que la respuesta inmune adaptativa, un mecanismo de reconocimiento, reconoce una sola combinación. Por ejemplo, aquí les voy a adelantar algunas cosas. Los receptores de los linfocitos T y de los linfocitos B, sus receptores y mecanismos, sí tienen una combinación específica. Por ejemplo, un anticuerpo contra algo reconocerá únicamente esa combinación para la cual tiene afinidad. Y lo que tenemos son muchos linfocitos B distintos, con cada uno tiene su combinación específica. ¿De acuerdo? Pero esto lo vamos a ver más claramente cuando sigamos en la parte en la que vamos del curso. ¿Va? Nada más quiero ahorita que les quede muy claro esto. El tema específico, de menos especificidad, tiene que ver con que los mecanismos de la innata, un solo mecanismo reconoce múltiples combinaciones. Mientras que uno de la adaptativa, un receptor de la respuesta inmunitaria reconoce una combinación y punto. ¿Va? ¿Dudas con lo específico? No. No, perfecto. Y con el tema de lo transferible, ¿se acuerdan que también platicábamos un poco la sesión anterior? Con el tema de lo transferible, es que en este caso, estos mecanismos, defensinas, catericinas, etc., no se transfieren de un individuo a otro. La experiencia inmunológica de un animal no puede pasar a otro, porque lo transferible, que es, en este caso estaríamos hablando de lo adaptativo, en lo transferible, significa que un animal monta una respuesta. Montar una respuesta es un término que se ocupa habitualmente en inmunología y significa iniciar, ¿no? Generar una respuesta. Entonces, cuando hablamos de algo transferible, es que un individuo monta una respuesta, caballo monta una respuesta, este caballo genera los mecanismos, anticuerpos, etcétera, bla, bla, y se los transfiere a otro animal, que pudiera ser un potro, pudiera ser otro animal, y lo hacemos de una manera artificial, ¿no? Una persona infectada con SARS-CoV-2 que se queda bien, se le toma el plasma y esos anticuerpos se le pasan a otra persona. Eso significa que es transferible. El criterio de lo transferible está relacionado con la respuesta inmune adaptativa. En lo innato, en todo esto que estamos viendo, no ocurre esto. Puesto que no puede pasarle un individuo a otro sus células, por ejemplo, un macrófago. A ver, te voy a pasar un macrófago. ¿Por qué? Porque estas células de este individuo tienen características, tienen una estructura que los identifica como siendo parte de este individuo, el famoso MHC. Entonces, las células no se pueden pasar de este individuo hacia este de manera convencional. Asimismo, los demás mecanismos sofíos catiónicos, etcétera, bueno, pueden estar presentes, muchos de ellos están presentes, por ejemplo, en la leche y pudieran generar alguna protección a nivel de mucosa, pero este individuo no le va a pasar
las defensinas catequicinas que tiene circulando, no se las va a pasar a este para que le circulen, ¿de acuerdo? ¿Puede tener contacto con ellos? Sí, pero no ingresan al sistema del segundo animal, a diferencia de los anticuerpos, por ejemplo, cuando hay una toma de calostro y la madre le pasa anticuerpos, y esos anticuerpos sí se absorben por la cría y sí circulan por el individuo, ¿de acuerdo? Entonces, ojo, decimos que no son transferibles porque estos elementos no ingresan al sistema y no llevan a cabo funciones, al menos de manera general, como se les platica, de un individuo hacia otro, ¿de acuerdo? ¿Queda claro esto? Sí. Pablo, perdón, yo no entendí bien, bueno, no me quedó bien claro. Entonces, ¿qué es lo que sí se transfiere, por ejemplo, en el calostro? Anticuerpos. Hay unas moléculas que vamos a estudiar justamente conmigo, que son los anticuerpos. Los anticuerpos son proteínas de la respuesta inmune adaptativa, que tienen una finalidad entre ellas de protegerse así, o sea, de que un individuo, una madre, se los pueda pasar a la cría. Entonces, estos anticuerpos sí son transferibles. Por eso, por eso decimos que la respuesta inmune adaptativa sí es transferible, ¿no? Sí es transferible, porque el ejemplo clásico son los anticuerpos. Los anticuerpos los produce la mamá en su sistema, en toda su historia inmunológica. Esta mamá, esta hembra, tiene los anticuerpos circulantes y al momento de que nace una cría, se los transfiere por medio del calostro y este individuo los absorbe en el epitelio intestinal y los integra a su circulación. Y de esta manera las crías tienen un periodo de protección conferido por la experiencia inmunológica de sus madres. Dependiendo el tipo de placentación, será si esta transferencia de inmunidad, esta transferencia de inmunidad pasa a través de la placenta, por ejemplo, en los animales con una placentación hemocorial, como pueden ser los humanos, los ratones, en la cual hay mucho contacto entre la circulación de la madre con la cría, pero si el tipo de placentación, o sea, el tipo de contacto que tiene el corión es un tipo de placentación epitelio corial, como en el caso de las yeguas o de las cerdas, es tan lejana la circulación de la cría con la de la madre que no alcanzan a atravesar los anticuerpos. Por lo tanto, en los animales con placentación epitelio corial, los anticuerpos se transfieren a través del calostro principalmente, mientras que en los animales con placentación hemocorial, los anticuerpos se pueden transferir a través de la circulación sanguínea. Por eso, o sea, los humanos, los ratones, por ejemplo, tomamos calostro, pero en realidad ya hemos recibido una transferencia desde la etapa, desde la etapa inútero en la madre. ¿Sí? Fíjense qué interesante. ¿De acuerdo? ¿Dudas con el tema de lo transferible? ¿Quedó más o menos solucionada la duda? Sí, totalmente, gracias. Perfecto, Karen. Muy bien. ¿Dudas adicionales con este primer momento? Estamos hablando, ya quedaron claros qué significan y por qué cada una de estas cosas tiene una lógica funcional en el funcionamiento del individuo. ¿Estamos? Rápido, no tiene memoria, no transferible y es menos específico. ¿Estamos? Con esto tendríamos el tema de por qué decimos que las cosas son rápidas, no tienen memoria, no son transferibles, etcétera, ¿verdad? Ya nos queda claro la relevancia de entender por qué funciona la respuesta inmune innata de esta manera y qué beneficios trae consigo, ¿no? Entonces, ahora vamos a seguir entrándole a llenar estas piezas del rompecabezas en función de las dudas que se expresaron. Entonces, le voy a comprar un borrador. Entonces, vamos a platicar ahora qué onda con estas piececillas que nos quedaron. Y vamos a comenzar con el tema de los péptidos catiónicos. Entonces, los péptidos catiónicos, ojo, fíjense dónde estamos. Estamos en mecanismos moleculares de la respuesta inmune innata. Los péptidos catiónicos, como su nombre lo indica, son cadenas de aminoácidos, cadenas cortas de aminoácidos. Más o menos de entre 18 a 60 aminoácidos. Son cadenas cortas. Que se caracterizan por tener una función anfipática. ¿Quién se acuerda qué significa anfipática?
Anfi, ¿qué es? ¿Quién se acuerda? Anfipático es que podían cambiar su carga dependiendo del medio donde se encuentran. No tan así, pero parecido. Significa que tiene las dos posibilidades, ¿no? Por ejemplo, anfibio son dos vidas, ¿no? Tiene una vida dentro del agua y una vida fuera del agua. Anfipático es que tiene las dos características de unión o de relación química. En este caso, se refiere a que tiene una fracción hidrofóbica y una fracción hidrosoluble. Puede interactuar eh, con estas características hidrosolubles o hidrofóbicas. Y eso les permite interactuar con un montón, o sea, esta característica, que estos péptidos catiónicos tengan esta característica, les permite interactuar con un montón de superficies. Para empezar, con las membranas. ¿Alguien se acuerda cómo están hechas las membranas? Celulares. Una capa lipídica. Una bicapa lipídica, ¿no? Que se acuerdan que también tiene una porción hidrofílica y una porción hidrofóbica. Si se acuerdan, por ejemplo, los fosfolípidos, pues tienen el grupo fosfato que les da una característica hidrofílica, pero tienen las cadenas de ácidos grasos que les dan una porción hidrofóbica, ¿no? Entonces, las membranas también tienen estas características. Los péptidos antimicrobianos y los péptidos catiónicos en particular tienen la posibilidad, por su función anfipática, de interactuar fácilmente con estas membranas, de insertarse o de unirse, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense, los péptidos catiónicos son moléculas de cadenas cortas de aminoácidos que tienen la capacidad de interactuar con membranas o con otras estructuras de los microorganismos, con proteínas de su superficie. ¿Por qué? Porque tienen la posibilidad de unirse a cualquier cosa que tenga alguna carga de esta naturaleza, ¿no? Los péptidos, aquí les puse directamente péptidos catiónicos, pero ustedes saben que los péptidos catiónicos están dentro de los péptidos antimicrobianos. ¿Por qué me fui directo a los catiónicos? Bueno, los catiónicos son los más estudiados. Y si son catiónicos, ¿qué cargas tienen principalmente? ¿Cuál es la carga que les gana? Son catiónicos. La negativa. Se le llama así catiónicos porque bajan hacia el cátodo. ¿El cátodo qué carga tiene? Negativa. El cátodo tiene carga negativa, es correcto. Y se les llama catiónicos porque viajan hacia el cátodo. Entonces, ¿qué cargas tienen? Positiva. Positiva, sí, ¿verdad? Está medio confuso, pero fíjense que los péptidos catiónicos tienen cargas positivas. ¿Y por qué tendrán estas cargas positivas? Ah, pues porque los aminoácidos que los componen, ustedes saben que hay aminoácidos de una gran variedad. Bueno, pues los aminoácidos que tienen mayoría en los péptidos catiónicos son aminoácidos con cargas positivas. Por ejemplo, lisina, arginina. Pues estos aminoácidos, como están en gran abundancia, le dan cargas positivas a los péptidos catiónicos. Nada más quiero que sepan pues, que estos péptidos catiónicos se llaman así porque tienen cargas positivas y que esas cargas positivas pues están relacionadas con el tipo de aminoácidos que los componen. Al ser aminoácidos de cargas positivas, estos péptidos catiónicos se cargan de manera positiva, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense, estos péptidos catiónicos son estas cadenas cortas de aminoácidos que según su conformación, pues tienen esas cualidades de carga y además son anfipáticos que les permite interactuar con membranas y otras estructuras de los microorganismos y que son producidos por una gran cantidad de células. Los macrófagos producen péptidos catiónicos, los neutrófilos producen péptidos catiónicos, pero también las células de los epitelios. En las mucosas hay una alta concentración de péptidos catiónicos. ¿Por qué? ¿Por qué creen que sea necesario que haya una alta concentración de péptidos catiónicos en las mucosas?
¿Por qué creen que sea necesario? ¿Qué hay en las mucosas? Microbiota. Muy bien, así es. Las células epiteliales de las mucosas son capaces de producir también péptidos catiónicos, porque en las mucosas sabemos que está la microbiota, ¿sí? ¿Y qué? La microbiota pues está ahí para vivir y son unos buenos vecinos y ayudan a todo el funcionamiento, son parte de nosotros, etcétera, sí, pero aún así hay que mantener ciertas límites, barreras, porque puede haber agentes de la microbiota que puedan ser patógenos oportunistas. Entonces, una de las maneras de mantener siempre una línea de sana convivencia es a través de los péptidos catiónicos. En las mucosas, cuando hay una infección, etcétera, luego aumentan los niveles de péptidos catiónicos justamente para empezar a contener y tener acciones contra los microorganismos, ¿de acuerdo? Entonces, los péptidos catiónicos están presentes en las secreciones de las mucosas, están presentes en los compartimientos subcelulares o, por ejemplo, como en los lisosomas o en las vesículas de las células fagocíticas, en los neutrófilos, en los macrófagos. Ajá. Están presentes los péptidos catiónicos en sus lisosomas, en sus vesículas fagocíticas. Ujú. Entonces, ya vimos qué son cadenas de aminoácidos, cómo funcionan, por su función hepática, bla, bla, y ya vimos dónde se encuentran. Están en las mucosas, porque tienen esta finalidad, pero están también presentes en las células fagocíticas con la finalidad de, cuando se lleva a cabo una fagocitosis, poderla contener. Estos péptidos catiónicos también están circulando constantemente en el plasma. Están en las mucosas, están en los gránulos, pero también están presentes en el plasma. Y como sabemos, el plasma sanguíneo con todo el tiempo está bañando los tejidos a través de su salida por la diferencia de presión, ¿no? Entonces está en el plasma y por ende está también en los tejidos. Estas herramientas son muy valiosas por eso. Están presentes en los lugares en los que se puede necesitar. Si ahorita hay una punción y hay salida de sangre, pues en esa sangre van un montón de péptidos catiónicos que van a poder hacer mecanismos que ahorita vamos a explicar para contener a los microorganismos o a los potenciales patógenos, ¿vale? ¿Dudas hasta aquí con las características generales de los péptidos catiónicos? Los aniónicos claramente pues se llaman así porque en lugar de tener cargas positivas por alta concentración de lisina o de arginina, pues en los péptidos aniónicos lo que hay son aminoácidos con cargas negativas, ¿como cuáles? ¿Quién se acuerda? Todos los que son ácidos, ¿no? Por ahí glutamato, aspartato. Entonces los péptidos aniónicos, su única diferencia es que en lugar de tener cargas positivas, tienen cargas negativas. Sus funciones son un tanto compartidas, pero están, digamos, la enseñanza, la investigación va más dirigida hacia los catiónicos. Y los neutros no tienen carga. Sí, nada más quiero que sepan que existen estos dos. Bien, ¿dudas hasta acá? Perfecto. Si hay cualquier duda, tengan la confianza de interrumpirme, ya saben, porque si no yo me emociono y me sigo. Bien, entonces ya vimos quiénes son los péptidos catiónicos, cómo funcionan, dónde se encuentran. Ajá. Ahora vamos a ver cuáles son sus funciones directamente. ¿Por qué son importantes? ¿Por qué son útiles para la respuesta inmune? Bueno, primera función de los péptidos catiónicos. Son quimiotácticos. Quimiotaxis. Producen quimiotaxis. Eso ustedes ya lo saben, lo vimos también en la sesión pasada. Pero la activación de los péptidos catiónicos produce quimiotaxis. ¿Por qué les mencioné activación? Los péptidos catiónicos están circulando en todos lados. Ustedes ya vieron, ¿no? Están por todos lados presentes. Cuando tienen contacto con algún agente, algún potencial agente patógeno, cambian su conformación, cambian su forma. Digamos que hay algunos péptidos antimicrobianos, por ejemplo, nada más por darles un ejemplo visual, que tienen esta forma. Bueno, pues cuando el péptido catiónico se encuentra, detecta la presencia de un microorganismo,
esta patita que tenía doblada para acá, la desdobla y cambia su conformación. Esto significa que ya está activado. Hay algunos péptidos catiónicos que además de que estén activados pueden liberar algunos fragmentos de su composición, se exciden y se libera algún fragmento de su composición. A lo que voy es que cuando los péptidos catiónicos se activan, ya porque reconocieron algo extraño, se adquieren su capacidad quimiotáctica. Al cambiar su estructura o liberar algún fragmento, pueden o inician su actividad quimiotáctica. Y ustedes ya saben qué es la quimiotaxis. ¿Quién me platica qué es la quimiotaxis? Que a través de como impulsos químicos, una célula va a atraer a otras. ¿Ok? Es una señal química, no forzosamente de una célula, aunque sí puede ser de una célula, es correcto, pero no solamente de una célula. En este caso, un péptido catiónico no es una célula, es un producto subcelular, es un producto derivado del metabolismo de una célula, ¿no? Entonces, exacto, es un chiflido para que vayan a ayudar en un proceso, ¿no? En este caso, los péptidos catiónicos tienen función quimiotáctica. ¿Qué significa? Que se libera una señal. ¿Qué es la señal? El mismo péptido catiónico. El péptido catiónico es la señal en sí que se está liberando quimiotáctica y eso permite que si aquí se activó por el ingreso de un microorganismo, la bacteria, el péptido catiónico se activa en contacto con ella porque detecta, de esta manera que mencionábamos, menos específica, que hay un microorganismo presente. Al detectarlo se empieza a activar y al activarse se empieza a difundir y cuando haya una célula cercana, un macrófago, detecta que hay una activación de péptidos catiónicos, péptidos antimicrobianos, y se empieza a desplazar en esta dirección. Entonces, los péptidos catiónicos producen quimiotaxis, ¿de acuerdo? Y ya sabemos, es este movimiento, es el movimiento de una célula hacia donde hay una señal química. O decimos ortodoxamente el movimiento unidireccional de una célula en función del gradiente de concentración de una sustancia, ¿no? Aquí hay más concentración que acá, por eso avanza en función del gradiente. Bien, entonces, esta es una de las funciones importantísimas de los péptidos catiónicos, quimiotaxis. Otra función es que produce lisis. Así es, los péptidos catiónicos también saben hacer hoyos, saben hacer perforaciones. No tan grandes y tan espectaculares como las del complemento, pero sí hacen suficientes. También se insertan en las membranas bacterianas y van formando como barriles. Entonces, si nosotros vemos qué está pasando aquí, en esta bacteria, aquí tenemos su membrana y encontramos que los péptidos catiónicos empiezan a insertar, a insertar, a insertar, a insertar, uno junto a otro, y van haciendo, si se dan cuenta aquí lo que le estoy dibujando, es como una especie de barril que tiene un montón de, imagínense un barril así con muchas tablitas, pues esto hacen los péptidos catiónicos. Hacen poros que generan desequilibrio iónico, no es así un poro que los haya explotar, de hecho son poros muy pequeñitos, pero que generan un desequilibrio iónico. Entran algunos iones, por ejemplo, entran iones de sodio, salen de potasio, etc. Y este desequilibrio iónico afecta el metabolismo de las bacterias y las puede matar. Entonces, otra característica, otra función de los péptidos catiónicos es la lisis. Otra característica de los péptidos catiónicos es la inflamación. Un péptido catiónico activado puede inducir la degranulación de las células cebadas. Y ustedes ya saben que la célula cebada es esta célula que tiene un montón de contenido de histamina y serotonina y que cuando los péptidos catiónicos reconocen y se activan, a su vez generan más señales de alarma a través del proceso inflamatorio inducido por la degranulación de las células cebadas. ¿De acuerdo? Otra característica, y una muy importante, que les mencioné en la sesión pasada, es la inmunomodulación. Inmunomodulación. La inmunomodulación significa que dependiendo
de los péptidos catiónicos que se estén activando, fíjense, aquí hay 3 familias: defensinas, catelicidinas e histatinas. No vamos a ver a detalle cada una, nada más quiero que sepan que aquí adentro hay muchos integrantes, aquí hay otros tantos integrantes y aquí hay otros tantos integrantes. Bueno, dependiendo de qué integrantes de los péptidos catiónicos son los que se estén activando, se va a enviar una señal o se puede saber contra quién o contra qué agente se está combatiendo, ¿de acuerdo? Entonces, por decir algo, si se activaron cierto patrón de defensinas, catelicidinas, etcétera, la respuesta inmune innata, por ejemplo, los macrófagos o células dendríticas, cuando llegan, ya saben, desde que van avanzando, fíjense, ya van detectando qué péptidos catiónicos son los que se están activando. Y eso le dice al macrófago o a la célula dendrítica al momento de llegar: ah, quien está acá es una bacteria. Ah, quien está acá es un virus. ¿Mm? Y en función de esto, la célula presentadora de antígenos es capaz de presentar de mejor manera hacia la célula presentadora de antígenos, presenta de mejor manera hacia la respuesta inmune adaptativa. De alguna manera, fíjense cómo desde que se activan los péptidos catiónicos, ya está generándose información que es interpretada por las células de la innata y después por las de la adaptativa, que les indican de qué manera actuar más eficazmente. A eso se le llama inmunomodulación. A orientar la respuesta inmunológica en función de aquello que sea más benéfico o más eficaz para contener un proceso de daño de infección. ¿Fue claro? ¿Dudas hasta aquí? No, todo claro. Perfecto. Pues miren, los péptidos catiónicos son esos mecanismos. Son bien útiles, son bien valiosos y, contrario a lo que se piensa, porque estos se descubrieron hace muchos años, los péptidos catiónicos, los péptidos antimicrobianos, son un elemento compartido, homólogo, con elementos que tienen todas las demás formas de vida en el planeta. Las plantas tienen péptidos antimicrobianos. Los insectos tienen péptidos antimicrobianos. Los anfibios, los reptiles, las aves, todas las formas de vida tienen, pluricelulares, tienen péptidos o algunos mecanismos parecidos a los péptidos antimicrobianos. Anteriormente se decía, bueno, ya les investigamos todo, no, vamos a estudiar otras cosas, anticuerpos, cualquier otra cosa. Bueno, pues les platico que recientemente una de las líneas en boga de investigación en el mundo es estar aislando péptidos antimicrobianos de otras especies para usarlos en otras especies. Por ejemplo, no sé si les platiqué del dragón de Komodo. ¿Les conté esto? No, ¿No? Pues imagínense un grupo de investigadores, muy padre esta investigación, aisló péptidos antimicrobianos de la saliva del dragón de Komodo. Oye, pero ¿cómo se les ocurrió? Pues ahí está, la naturaleza nos lo dice. El dragón de Komodo tiene una de las mordidas más sépticas del reino animal. Tiene una población de bacterias ahí infernal y además de bacterias patógenas. De hecho, saben ustedes que el dragón de Komodo en ocasiones muerde y se va y persigue a la presa que se va a morir de septicemia. Entonces, algo tiene que tener la saliva del dragón de Komodo para que no le afecte esa misma población bacteriana. Lo mismo intentaron con las hienas y con los opilotes y con otros animales carroñeros. Y entonces encontraron que había péptidos antimicrobianos súper potentes del dragón de Komodo y se están aislando con la finalidad de utilizarlos como tratamientos antimicrobianos, porque como saben, cada vez hay mayor resistencia bacteriana a los antibióticos por el uso indiscriminado o irracional, o los malos tratamientos. Principalmente esto tiene que ver con iatrogenias también, con efectos residuales de antibióticos en los animales de producción también, y con otra serie de cosas. Pero al final, las herramientas terapéuticas de antibióticos para infecciones bacterianas, pues cada vez nos quedamos con menos porque las bacterias en su proceso evolutivo
pues son durísimas, ¿no? Son buenísimas, son capaces de evolucionar y generar progenie resistente a los antimicrobianos. Bueno, pues una de las opciones que están buscando es busquemos elementos naturales que han demostrado funcionar de esta manera, ¿no? Y ahí está el ejemplo del dragón de Komodo. Otros pueden ser péptidos antimicrobianos aislados de insectos, de venenos de insectos. El veneno del escorpión tiene un montón de péptidos antimicrobianos. Los venenos de las medusas. O imagínense todas esas sustancias que en la naturaleza ya existen porque esos animales también se enfrentan al micromundo y también lo utilizan y también tienen toda una correspondencia, pues tienen mecanismos que les permiten desplazarse en la vida. Se han estado haciendo investigaciones para aislar, por ejemplo, péptidos antimicrobianos de venenos de artrópodos que tengan actividad antimicrobiana potente probada y que se puedan utilizar, por ejemplo, en pacientes donde los procesos de resolución de una infección son muy largos o muy difíciles, como en el caso de los pacientes diabéticos. Ustedes saben que en los pacientes diabéticos la misma hiperglucemia entorpece los procesos de cicatrización de la piel, por ejemplo, en lesiones o de otras afecciones. También la respuesta inmune se ve afectada por los estados de hiperglucemia. Entonces, en estos pacientes, una lesión en el pie, porque le rozaba el zapato a la persona, o en un animal que tiene una lesión, que es un diabético, pues se puede continuar el proceso de infección muy a largo plazo, afectar otros tejidos y se llegan a comprometer frecuentemente el miembro como tal o la extremidad, ¿no? Entonces, estas infecciones de curso crónico que no se han podido resolver y que frecuentemente, como el sistema inmune del paciente no está funcionando bien y no está cicatrizando adecuadamente, pues las infecciones continúan esparciéndose y terminan generándose resistencias a los antimicrobianos convencionales. Bueno, pues está buscando péptidos antimicrobianos en la naturaleza capaces de emplearse para terapias en este tipo de infecciones, ¿no? Pues para todos los que pensaban que los péptidos antimicrobianos, péptidos catiónicos, por ser muy primitivos en su existencia en el planeta, ya estaban obsoletos y eran pasados de moda, la realidad es que cada vez se encuentra mayor evidencia de cómo estos mecanismos han evolucionado y se han conservado por su potencia funcional en contra de un montón de infecciones. Para cerrar, esto ocurre también, por ejemplo, hay evidencia de péptidos catiónicos, una familia de alfa-defensinas, capaces de neutralizar y destruir con mucha eficacia el virus del VIH-Sida. Y esta se encontró en algunas poblaciones del África subsahariana, que parece ser tienen cierta resistencia natural a la infección del VIH, pero no solamente por la respuesta inmune adaptativa, sino también por la respuesta inmune innata, y que tienen una variación de defensinas capaces de detener, de interrumpir los procesos de infección del virus del VIH. Pues esta es la maravilla de la respuesta inmune innata. Está ahí presente en todo momento, como el Espíritu Santo nunca nos abandona. Bueno, no soy religioso, pero bueno, está ahí presente en todo momento y está cuidando, está protegiendo y está generando una serie de mecanismos capaces de detener la infección, el daño y de preservar la vida.